¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen como todos los días con información importante, sólida, documentada que esperamos les resulte útil en esta parte del proceso que nos lleva hacia las elecciones del 2024. Usted sabe, va a haber elección de presidentes, senadores, diputados, 9 gubernaturas van a estar en juego, entre ellas la capital de la República, el estado de Jalisco, el estado de Veracruz, en fin, una elección muy interesante, pero antes de llegar a ese proceso hay otros detalles que es importante que usted conozca, que usted sepa para que tenga una idea más clara sobre cómo puede poder decidir en el momento en que tenga que escoger un partido, un candidato o presentarse en la urna para emitir su voto. Ayer hablábamos del larguísimo trayecto que recorrieron los diputados de representación proporcional o plurinominales hasta llegar a un punto en el que después de ser parte de la solución de un problema para darle presencia a la oposición en la Cámara de Diputados, se convirtieron en un botín de los dirigentes de partidos y de sus cofradías de aliados, socios o cómplices. Bueno, también muchas personas se preguntan, oigan, ¿y qué sentido tiene que haya senadores plurinominales o senadores de representación proporcional? ¿A quién representan los senadores de representación proporcional de la lista nacional de 32 senadores que muchas veces la gente ni los conoce ni los ve en sus estados? Pero en el momento en que votan en sus entidades federativas, esos votos se acumulan en un paquete nacional y con base en el porcentaje que se logra en el país, que cada partido logra en el país, se reparten 32 senadores de representación proporcional. ¿A partir de cuándo surgen los senadores de representación proporcional? ¿A quién representan realmente? ¿Cuándo fueron electos por primera vez estos senadores plurinominales? De eso vamos a hablar hoy aquí en Puntos y Comas. Por ejemplo, el Senado mexicano surge en 1824 con la primera constitución del México independiente. Nace de la idea de que las provincias o los estados en su conjunto tuvieran una legítima representación oficial en el seno del poder legislativo. Usted recuerde una cosa importante. Se habla de que los estados de la República son libres y soberanos. ¿Por qué? Pues porque somos una república que se estructura con base en la voluntad de las entidades federativas que quieren formar esta república. Hay un pacto de la Unión en el que se aglutinan todos los estados de manera voluntaria para formar la República Mexicana. Bueno, cuando se firma el Pacto de la Unión en 1824, cuando se funda la República Mexicana en 1824, también se decide crear el Senado de la República con varios propósitos, pero uno fundamental es que el Senado de la República, los senadores de la República, sean los representantes de los estados, de las entidades federativas en el Pacto de la Unión, es decir, en el pacto que da origen a la República Mexicana. Entonces, como se supone que todos los estados, pequeños, medianos o grandes, valen jurídicamente lo mismo en el Pacto de la Unión, se acordó entonces que debía haber una cantidad igual y una representatividad igual de todos los estados de la República. De tal manera que, por ejemplo, uno de los estados más pequeños, o quizá el más pequeño, el estado de Colima, tenía de origen 2 senadores, lo mismo que un estado tan grande y poderoso como el Estado de México o como Jalisco o como la Ciudad de México. 2 senadores por entidad federal como representantes de las entidades federativas en el Pacto de la Unión. Pero también el Senado cumple otras funciones importantes. Es parte también del Poder Legislativo que se encarga de hacer las leyes que nos rigen a todos los mexicanos. El Senado y la Cámara de Diputados forman el Congreso de la Unión, que son los 2 cuerpos colegiados que de manera conjunta proponen las leyes, las analizan, las estudian, las modifican y las aprueban. Entonces, el Senado también legisla, igual que la Cámara de Diputados, y suele ser una Cámara revisora de lo que aprueba en primera instancia la Cámara de Diputados. Pero el propósito original del Senado de la República es que cada entidad federativa tuviera la misma representatividad en el Pacto de la Unión, es decir, en el Senado de la República, que es donde están representados los 32 estados que forman la República Mexicana. Ese fue el espíritu inicial
por el que se dio origen al Senado mexicano, la representación de los 32 estados en el Senado de la República. Con la instauración del Senado se buscó que las entidades federativas contaran con un órgano de representación de sus intereses para mantener el equilibrio de la unión de estados que dan origen a la República Mexicana y que hubiese igualdad entre todos los estados. En el Senado se encuentran representados de manera idéntica los estados con mayor o menor población y superficie territorial. Las facultades que desempeña el Senado en la defensa de la igualdad política de los estados y como representante de estos ha sido la idea principal en todos los proyectos elaborados para la conformación de esta Cámara llamada Cámara Alta. Pero le voy a decir a usted una cosa, lo que hemos estado compartiendo con ustedes en este momento es lo que usted puede encontrar en la página oficial del Senado de la República. Sin embargo, esto que le acabamos de compartir sobre la representación idéntica, paritaria e igual de todas las entidades federativas, de todos los estados en el Senado, debería ser igual, pero no lo es. ¿Por qué? Pues porque con los senadores de representación proporcional se rompió esa equidad que había en la representación de todas las entidades federativas en el Senado de la República. Eso lo saben los senadores, sin embargo no les importa. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los legisladores no entienden el espíritu que da origen a las leyes y por qué en su momento cuando los estados en 1824 deciden unirse para formar la República Mexicana y firman el Pacto de la Unión, no entienden que en ese Pacto de la Unión se acordó que el Senado iba a ser la representación pura y directa de las entidades federativas. No sé si ustedes lo tengan claro, pero por ejemplo en este momento estamos celebrando en Jalisco los 200 años de Jalisco como Estado libre y soberano. Bueno, antes de la independencia, Jalisco se conocía como la provincia de la Nueva Galicia, pero cuando se consuma la independencia y en 1824, cuando existe la idea de fundar una república, el primer estado de México que se declara como Estado libre y soberano fue Jalisco. Jalisco se declaró Estado libre y soberano en 1824, antes que cualquier otro estado, perdón, en 1823, antes que cualquier otro estado de la nueva nación mexicana. Y también fue Jalisco el primer estado de la República que se pronunció por sumarse al Pacto Federal y fundar una república como un país nuevo surgido del México insurgente. Por eso es muy importante el Senado, porque el Senado es eso, la representación jurídica de las entidades federativas en una representación que debe de ser igual en todos los casos, lo que ya no sucede. Bien, los senadores plurinominales surgen el 3 de septiembre de 1993, durante el gobierno del priista Carlos Salinas de Gortari, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma del artículo 56 constitucional que dio origen a los 32 senadores de representación proporcional y a la actual integración de la Cámara de Diputados, de la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, que tiene 128 legisladores. Actualmente hay 128 senadores en la Cámara Alta y esto se debe a la reforma del 3 de septiembre de 1993. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Bueno, en dos partes se integró esta nueva Cámara de Senadores con 128 integrantes. En los comicios del domingo 21 de agosto de 1994 fueron electos 2 senadores de mayoría relativa y 1 de primera minoría por cada uno de los 32 estados del país. Esto significa que quedaron pendientes de elegirse otros 32 senadores para completar la cuota de 128. Esos 32 senadores que faltaban fueron electos el domingo 6 de julio de 1997 de una lista nacional y ellos integraron el primer paquete de representación proporcional que hubo en el Senado de la República. Es decir, hay 64 senadores de mayoría relativa, los que ganan las elecciones. Regularmente hay 2 fórmulas por estado y el partido que gana las elecciones se lleva los 2 senadores de mayoría relativa.
Y el partido que queda en segundo lugar se lleva el senador de primera minoría. Y así se juntan 3 senadores por estado, multiplicados por los 32 estados de la República. Bueno, a esos senadores se suman los 32 senadores de una lista nacional que integran el primer paquete de representación proporcional, y esto por primera vez ocurrió el 6 de julio de 1997. La elección de senadores de representación proporcional rompe con el principio de la igualdad entre las 32 entidades federativas del país. Las listas nacionales son elaboradas de acuerdo con los intereses de los dirigentes de los partidos, sin cuidar que prevalezca el principio de igualdad paritaria entre los 32 estados del país. Puede suceder, porque ha sucedido, que en la Cámara Alta estén presentes más de 3 senadores que sean originarios del mismo estado, porque la lista nacional de 32 candidatos a la representación proporcional rompen con ese equilibrio y con esa paridad de representación en el Senado de la República. Entre los 32 senadores de representación proporcional electos en 1997, los primeros en la historia del país con esa característica, hubo 13 senadores de representación proporcional del PRI, 9 del PAN, 8 del PRD, 1 para el PT y otro para el Partido Verde. Entre los senadores electos en 1997, este es un dato interesante porque fueron los primeros senadores de representación proporcional que hubo en el país. Entre los senadores electos en 1997, para en ese caso un periodo de 3 años para ajustar con las elecciones que se iban a realizar en el año 2000, para esos 3 años estuvieron como senadores personajes como Beatriz Paredes Rangel, que actualmente es nuevamente senadora de la República y precandidata a la presidencia de la República por el PRI. También estuvo en ese paquete de los primeros senadores plurinominales la maestra Elbaster Gordillo, y también estuvo la actriz Silvia Pinal. Silvia Pinal también fue senadora de la República de 1997 a 2000, y también Alfonso Martínez Domínguez, que era el regente de la Ciudad de México cuando la represión del 10 de junio de 1971, que se conoce como el Halconazo. Por el PAN fueron electas, entre otras, algunas panistas muy reconocidas, como Ana Rosa Payán y como María Elena Álvarez. Y por el PRD fue electo como senador de la República de representación proporcional en 1997, el ahora fallecido director fundador de la jornada, Carlos Payán Belver. Él fue postulado y fue electo como senador de representación proporcional por el PRD, junto con Enrique González Pedrero y con Mario Saucedo Pérez. Bueno, actualmente son senadores de representación proporcional 10 de Morena, 6 del Partido Acción Nacional, 4 que no tienen grupo parlamentario, es decir, senadores que se declararon independientes porque no estuvieron conformes con el partido en el que iniciaron la gestión, como por ejemplo es el caso de Germán Martínez, que fue electo senador por Morena y después se declaró independiente. Bueno, de esos senadores sin grupo parlamentario que son de representación proporcional, hay 4, hay 3 de Encuentro Social, 2 respectivamente de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde, además de 1 del PT y 1 del PRD respectivamente. Vamos a dar rapidito una revisión de para qué sirven los senadores. Mire usted, entre las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, es decir, esto nada más lo pueden hacer los senadores, destacan las siguientes: analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal y aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que firme el presidente. ¿Por qué lo hacen los senadores? Porque ellos representan a los estados en el Pacto de la Unión y juntos hablan a nombre de la República. También los senadores pueden declarar cuando hayan desaparecido los poderes constitucionales en un estado de la Unión. Es decir, cuando haya tantos problemas en un estado, los senadores pueden formar una comisión, hacer un estudio y determinar si han desaparecido los poderes constitucionales en un estado de la Unión, y entonces, a propuesta del presidente de la República, pueden nombrar un gobernador interino o sustituto según sea el caso. También el Senado de la República se puede instalar como jurado de sentencia para conocer
en juicio político las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos. También pueden designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propuesta del presidente de la República, y también el Senado nombra al fiscal de la República a propuesta, por supuesto, también de una terna que envía el presidente. Pero miren ustedes, esto es el establecimiento de los senadores de representación proporcional, como se lo decíamos en un principio, ocurre a partir de 1993. Pero hay una reforma más reciente, la reforma del jueves 22 de agosto de 1996, cuando ya se establece con claridad el procedimiento que se aplica actualmente. Se eligen 128 senadores, 2 de mayoría relativa, 1 de primera minoría en cada uno de los 32 estados de la República, y los 32 senadores restantes que son asignados de una lista nacional que presentan los partidos en razón al porcentaje de votos que logran en todo el país. Y sí, como la mayoría de la gente lo considera, estos senadores en estricto sentido no representan a nadie, ni a los ciudadanos, ni a las entidades federativas, porque de acuerdo con el espíritu que dio origen al Senado, en el Senado debería haber paridad de representación, tanto en los estados más pequeños como en los estados más grandes. 2 y 2, 1 y 1, 3 y 3, o como en este caso, 2 de mayoría relativa, 1 de primera minoría, que son 3, pero los 32 de la lista nacional no encuadran dentro del espíritu con el que se creó el Senado y con el que debería de funcionar el Senado. Pero se crearon, ya sabe usted, ¿para qué? Para que los dirigentes de partido o los grupos de poder tengan sus representantes en el Senado de la República, y no son ni representantes del pueblo ni representantes de los estados que dicen representar. Mañana por aquí nos encontraremos en Puntos y Comas. Gracias por su atención. Descansen.